¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos todas nuestras entidades creadas y solamente con Make Entity lo que fuimos haciendo fue agregando los campos que no tuvieran ninguna relación con otra tabla. Por ejemplo, Full Address o Zip Code, o en este caso en la entidad City, solamente el campo Name, ¿sí? Porque quiero mostrarte ahora entonces cómo podemos también a través de esta herramienta en Symfony poder declarar las relaciones. Y Symfony, como es tan divino, se va a encargar por nosotros de poner toda la anotación que corresponde para poder establecer entre esas dos entidades esas relaciones. Algo que si vos programás en Java o programás también en PHP, siempre al principio cuesta. ¿Cuál es la anotación que corresponde para hacer una relación many to many entre dos tablas o entidades en tu código? ¿A dónde se ponía la que referencia a la otra y cuál es la sintaxis de un lado y del otro? ¿Qué es many to many si estoy parado desde una entidad y qué es one o many to one para la otra? Siempre es un lío y siempre terminamos, o por lo menos yo, dibujando en una hoja las relaciones, tratando de poner tener que visualizarlo antes de poder escribirlo en código. Bueno, Symfony nos ahorra toda esta problemática. Obviamente uno tiene que entender lo que está haciendo y es un beneficio esta como azúcar sintáctica, en realidad no sería. Esta ayuda que nos da es muy útil cuando ya manejamos este tipo de relaciones. Obviamente cuando estás empezando todo esto parece muy mágico, pero por detrás está bueno entenderlo, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repasar cosas que seguramente ya sabes. Si yo estoy parada en la entidad address, voy a decir que tiene una relación many to one con city. Es decir, que una dirección solamente puede tener una ciudad, o sea, puede pertenecer a una ciudad, ¿sí? Avenida Belgrano 3458 pertenece solamente a la ciudad de Buenos Aires y solo a Buenos Aires. ¿Es posible que la calle Belgrano también esté en la provincia de Entre Ríos? Sí, es posible, pero en mi ejemplo no, solamente para ponerlo en este ejemplo. Sí, obviamente igualmente con el zip code podríamos diferenciar dos ciudades, ¿no? Tendrían códigos códigos postales diferentes. Bien, continúo, porque yo me suelo ir por las ramas, ya me conocen. Bien, ahora, si yo me paro en City, puedo decir que tiene una relación one to many con address. ¿Sí? Entonces las relaciones, como las nombremos, many to one o one to many, depende de dónde estemos parados o desde qué punto de vista estemos enfocando. Es decir, desde el lado de address es una relación many to one con city, pero city tiene una relación one to many con address. Es exactamente lo mismo. Y a la hora de declararlo en Symfony podemos declararlo desde los dos lugares. Me paro en la clase address y le digo que tiene una relación many to one con city. O me paro en la clase city y le digo que tiene una relación one to many con address. Y Symfony va a hacer su magia y va a escribir exactamente lo mismo, no importa por dónde lo declare. ¿Sí? Si me paro en address o si me paro en city. No tengo que hacerlo las dos veces, lo hago una sola vez y le establece esa relación. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hacerlo together. Yo acabo de decir que tenemos una relación many to one desde address hacia city. ¿Cómo le digo eso a Symfony? Bueno, voy a hacer una limpieza así podemos verlo en consola un poco más claro. Bien, discúlpame. Bien, entonces, este comando, el de make entity, no solamente me ayuda a crear la entidad, sino que también me sirve para actualizarla. Si él reconoce que la entidad ya existe, por ejemplo en este caso address, es tan amigo, tan lindo, como te quiero Symfony, que me autocompleta. Sí, address es la que quiero, gracias. Bien, me dice, tu entidad ya existe, solo podés agregarle algunos campos. Dale, eso es lo que quiero. Bien, ¿qué campo le quiero agregar? Bueno, veamos. Si yo tengo una relación many to one con city, de este lado voy a tener una foreign key de esa ciudad, ¿sí? Entonces yo quiero un city ID. Este city ID, porque yo decidí llamarlo así, ¿no? ¿Qué va a ser un integer? Porque él asume que va a ser un integer. Digo, no es un integer suelto por la vida, un número ahí que
Podría hacerlo de esa manera, sí, pero no estaría trabajando bien porque no estaría estableciendo las relaciones como tienen que establecerse, como Dios manda en la Biblia del SQL y de las bases de datos relacionales, y sería una herejía total y sería un problema. Le voy a decir, no, es una relación, y él mismo ya lo entiende, una relation. Bien, me dice, ¿y con qué entidad la querés relacionar? Mirá que es hermoso. Y yo le voy a decir, con City. Con City. Bien. Y me dice, yo empecé parándome a actualizar la clase address, ¿sí? Y ahora le estoy diciendo que tiene una relación con City, pero yo estoy posicionada en address, la que estoy actualizando es address. Entonces mi relación, si nos ponemos acá, estoy parada en address y voy a actualizar address, es many to one con City. Entonces esa es la que tengo que elegir acá, many to one. Me da las opciones, encima es tan linda, me dice, ¿qué querés? Many to one, y mira, me da el ejemplo, dice, each address related to has one city, ¿sí? Each address, o sea, me dice, para que, por si yo por ahí todavía no entiendo bien cómo son las relaciones, me da un ayudín. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que sea many to one. Bárbaro. Me dice, address.cityid va a ser el nombre de la propiedad que va a vivir en el campo acá. ¿Sí? Acá en City. Sí, dale. Voy a decir, me dice, sí, claro. Y me dice, además querés que la propiedad City también tenga la dirección para que vos puedas tener una lista acá, una lista de direcciones que hay de la ciudad, ¿sí? Y por ahí me sirve, por ahí en algún momento quiere decir, che, mirá, ¿quiénes son todos mis customers cuánta gente me pidió del barrio de Palermo? ¿Cuántas órdenes tengo del barrio de Palermo? ¿Y cuántas órdenes tengo de Belgrano? ¿Y cuántas órdenes tengo de San Justo? O de, no sé, cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Y tal vez para mi modelo de negocios es una data importante. Tal vez no, nunca quiero saber o no me interesa en este momento. O se lo puedo agregar más adelante, ¿sí? Entonces yo en este momento, la verdad que me parece interesante ver cuántas direcciones tengo de una misma ciudad, así que le voy a poner que sí. Me dice, ¿te parece que lo llame adreses? O sea, como direcciones de la ciudad que tengo yo registradas. Está bueno el campo. Bárbaro, listo. ¿Algo más querés? Y si me paro aquí en address, yo también veo que tengo una relación, una foreign key de customer. ¿Sí? Vamos a ir un poquito para acá. Y tengo, es decir, que esta dirección le pertenece a un customer. Entonces le puedo decir, sí, quiero un customer ID. A ver, déjame ver una cosa. Sí, customer ID. Y me dice, ¿es integer? No, esta también es relation. Bien. ¿Con qué clase? Y con customer. Bien. ¿Y cómo es la relación? Y miremos aquí. Si yo me paro en address, es una relación many to one, es decir, muchas direcciones le pueden pertenecer a un mismo customer. Entonces es many to one. Many to one. ¿Querés que se llame Customer ID? Sí. ¿Querés que del lado de Customer yo puedas acceder al Get Addresses? Es decir, puedas hacer una lista de todas las direcciones de ese usuario. Claro que sí, quiero, lo necesito. ¿Te parece que ese campo se llame Addresses? Addresses, yes, of course. Bien, ¿algo más por ti? Le aprieto Enter porque no, ya terminé. Listo, he finalizado. ¿Qué pasó acá? Parece que nada, pero si nos vamos aquí a nuestras clases, fijémonos que en City me agregó una colección, o sea, una lista, ¿sí?, que yo tengo de direcciones de esa ciudad. Y si me paro en el campo aquí, me creo un City ID, es decir, que esta dirección tiene una foreign key con City ID. No es wonderful. Y además hicimos la de Customer, es decir, que aquí en Customer también me creo una colección addresses. I don't know how to say that. Ok, entonces puedo yo acceder a todas las direcciones, a esa colección, a esa lista de direcciones de un mismo customer. Wonderful. Lo único que me queda hacer ahora es hacer una migración, migrar y tener ya todo listo en mi base de datos.